ocurre con Tuti en Quevedo, con uno de sus locales, será después, porque tenemos la visita del ministro de Gobierno, el doctor Henry Cucalón, aquí en los estudios. Doctor Cucalón, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto tenerlo aquí en Radio Sucre. ¿Se ha perdido la soberanía con las Galápagos? ¿Qué es la bulla que se está haciendo ahora último? Muy buenos días, gracias por la oportunidad como siempre. Amigo Vicente, gracias por estar aquí, un saludo para todos. Bajo ningún concepto, no se ha perdido ninguna soberanía. Los que están picados, porque entre otras cosas se ha hecho el canje histórico e inédito de deuda por conservación, quisieran imponer ese relato. Pero tengan la seguridad, conciudadanos y compatriotas, que bajo ningún concepto el Estado ecuatoriano ha cedido soberanía alguna en ninguna parte, y peor en nuestro querido archipiélago. ¿Cómo funciona eso, ese canje a propósito de aquello, deuda por conservación? Claro, por respeto al medio ambiente, es un hecho que, como digo, es inédito hasta por el monto, más de $1.000 millones. Mientras otros por ahí nos endeudaban a tasas usureras, por así decir, y son los que se vanaglorian hablando de soberanía, aquí, por respeto al medio ambiente, entre los cuales está la conservación de extensiones alrededor de la isla Galápagos, los acreedores justamente hacen este canje, esta disminución con respecto a mantener esa biodiversidad, entre otras cosas. Esta es una figura novedosa, progresista en el buen sentido de la palabra, que significa canje, menos pago de deuda, menos deuda en sí, más recursos del pueblo ecuatoriano por inversión y desarrollo. Pero los opositores dicen que a propósito de aquello, los acreedores pasan a tener el control de las Islas Galápagos. Bajo ningún concepto, ese es un relato nada más y nada menos de los que no saben dónde están parados, los que dijeron que no iban a explotar el Yasuní, terminaron explotándolo, etcétera. En ese directorio, y está el boletín de la SECOM del Gobierno Nacional, está la mayoría de delegados de lo público, del Estado, de los ministerios correspondientes. El día de mañana se cierran las inscripciones de los presidenciales en el Consejo Nacional Electoral. ¿El Gobierno Nacional a qué delfín está apostando? No es época de delfines, es época que cada político, que cada candidato se forje su propio destino. Cuidado por andar buscando delfines, ni siquiera saben nadar, por así decir. Así que con mucho cuidado, pero sí, mañana se termina esa etapa. Parte de mi labor como ministro de Gobierno es velar porque exista una transición democrática ordenada, en paz y en tranquilidad, que es lo que espera el pueblo ecuatoriano. Que venzan son las tesis, no las pataletas, las cantaletas y los odios que no nos llevan a ningún lado. ¿Villavicencio es el candidato de don Guillermo? No. El gobierno no tiene candidato oficialista, no le conviene ni al gobierno, ni a los candidatos, ni al país. Nuestra labor es velar, más allá que hay un Consejo Nacional Electoral que es autónomo, nosotros velar por la independencia, por la pureza del sufragio. Evidentemente cada uno de nosotros tendremos que votar por alguien y daremos cuáles son nuestras afinidades en el momento respectivo, pero no hay candidatura oficialista. Eso fue un acto deliberado, muy consensuado, muy meditado por parte del presidente de la República. No ha de ser que uno está abonando a favor de una unidad para que no exista fraccionamiento, abonar en la tesis a favor de los demócratas y no de los autócratas, vaya a ser que en último momento haya un candidato oficialista. En función de esa misma democracia, don Guillermo dijo no participa nadie en las elecciones legislativas con el partido Creo. Bajo el mismo principio, bajo la lógica de que es un momento de dedicarse a gobernar por entero, cada una de nuestras energías, cada uno de nuestro tiempo dedicado es a gobernar, y desde el punto de vista del partido Creo, que es el partido del oficialismo, un momento de reinvención, de reagrupamiento para poder, recuerda que en un año se convocan a las elecciones del 25, ¿no? En un año, es decir, en junio del 24 vamos a estar hablando de esto, así que con más fuerza, con mayor ahínco, mejor organizados, será una nueva etapa de participación. ¿Cómo está visualizando la administración de Guillermo Lasso en esta etapa, vamos a decir la de transición, sin Asamblea Nacional, envíos de decretos para revisión de la Corte Constitucional? ¿Alcanzarán estos escasos meses para tratar de transformar un poco la visión de la administración de Lasso?
no solamente con una mejor comunicación que dé cuenta de todo lo que se ha hecho y de todo lo que se está haciendo, tanto en materia de obras públicas. Por poner un ejemplo, el día jueves de la semana pasada estuvimos en Guaranda con el presidente de la República inaugurando una unidad educativa, la número 17 en el país, la Ángel Polibio Chávez. Inversión de varios millones de dólares, pero eso no es lo importante, sino ¿para qué? Para 3.000 estudiantes, en este caso una escuela pública. Ya quisieran muchos colegios privados a lo largo y ancho del país tener esa infraestructura de primer nivel como se lo merecen. 17 escuelas. Ojalá que a partir de ahora podamos comunicar mejor, en el buen sentido de la palabra, todo lo que se ha hecho para taparles la boca a esos que dicen que no se ha hecho absolutamente nada. Eso es el campo de las obras públicas, por citar un ejemplo. Ahora bien, usted ha comentado el accionar legislativo, ya que no hay asamblea, lo cual no significa que no haya un contrapeso de poder. ¿Quién lo realiza? La Corte Constitucional. Y aprovecho para decir, presentamos el día 17, minutos después del decreto de disolución de la Asamblea Nacional y de convocatoria a elecciones anticipadas, presentamos un proyecto de decreto ley de reforma tributaria para mejorar y beneficiar los ingresos básicamente de la clase media que se encuentra en relación de dependencia, tanto pública como privada. En el momento que se elevan las deducciones, pueden recibir más ingresos y pagar menos por el impuesto a renta. Estamos 12 de junio, a 5 días de los 30 días. Y usted mira por qué hago esta relación. Porque si bien no hay un procedimiento totalmente arreglado, si utilizamos una referencia, porque no hay analogía, con lo que sucedía en la Asamblea, los proyectos económicos urgentes tenían 30 días. Es decir, están a 5 días. Por eso, con el mayor de los respetos, que siempre le he tenido, críticas ponderadas, porque conozco de su capacidad y honestidad y su no dependencia con la clase política, pero sí le digo a la Corte Constitucional, no se ponga del lado del gobierno, póngase del lado de la gente, póngase del lado de los ciudadanos. Necesitamos ese dictamen con el contrapeso y observaciones que puedan tener. Ellos solo pueden observar si alguno de los artículos contraviene la Constitución, nada más. No puede hacer juicio de valor de por qué lo hacemos. Pero señores, hagámoslo rápido para que ya a finales del mes de junio, julio, los conciudadanos, principalmente la clase media, puedan ver mejorados sus ingresos mensualmente con el tema del impuesto de renta. Oiga, están construyendo escuelas del milenio casi entonces ustedes. Mejores. Mejores que las escuelas del milenio. Y honestas, que es lo más cumbre. Oiga, mercadería que no se exhibe, no se vende. Bueno, el día jueves creo que hubo una gran difusión al respecto, por eso digo mejora continua. Yo mismo estoy haciendo de portavoz educativo para que vean que no solamente hablo de asambleístas y asambleas y cortes, un poco de todo, y esa va a ser parte también de mi labor en la gestión de gobierno que me he comprometido a apoyar en estos 5 meses y medio que hacen falta. O sea que usted va a ser casi lo que era Guillermo Lasso en la época de Maguap, superministro. Es todólogo, está por todos lados. Mi labor como ministro de gobierno justamente es coordinar y articular todas las carteras de Estado. Por eso se denomina popularmente, ¿cómo se dice, Vicente? Premier, no por primeritos, no por coordinar el tema, y lo hago con muchísimo gusto, en materia básicamente educativa, y lo vamos a hacer también en salud, porque esa es la razón de ser del Estado, brindar una fuerte protección social al pueblo y principalmente a los que menos tienen. Don Lucho Varela. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Bueno, aprovechando su estadía acá en los estudios de Radio Sucre, ¿qué es lo que pasa realmente en Galápagos? Primero, desabastecimiento de víveres, ahora no hay gas. ¿Cuándo se normaliza todo en Galápagos? Bueno, se ha dado la información a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con respecto a la desgracia que hubo con uno de los buques. Los reemplazos al respecto, inclusive va a entrar complementar un buque de la Armada Nacional para tratar de ponerse al día. Y como le hemos manifestado las autoridades correspondientes, esperemos que en estos días se corte el desabastecimiento respectivo. Así lo ha informado el señor ministro César Ron. Confío en ello y vamos a estar trabajando y vigilando que ello se cumpla. ¿Cómo está los buques son privados. Sí, correcto. ¿Cómo está llegando la ayuda del gobierno a Esmeraldas? El día sábado pasamos toda la mañana con el presidente de la República en Esmeraldas, atendiendo a cada uno de los alcaldes de las ciudades afectadas, Esmeraldas, Atacames, Muisnes, con la señora prefecta provincial, entre otras personas, justamente canalizando los recursos, entre otras cosas, a través del Banco de Desarrollo, el Banco del Estado, urgentes y apremiantes. Y asimismo, coordinando las acciones a favor de los damnificados. Recibimos
a delegados, a madres, a mujeres fundamentalmente, que han sufrido esta desgracia propio del clima, lamentablemente, que ha sucedido, y se estuvo supervisando la entrega de todo lo que es víveres, entre otras cosas, los kits, y principalmente toda una operación para que les lleguen cocinetas, tanques de gas y todo lo que es vituallas, colchones, entre otras cosas. El mismo presidente de la República, yo lo acompañé, estuvimos todo el día sábado en la ciudad de Esmeraldas, por segunda vez, porque hemos ido el día lunes de la semana anterior, lo cual demuestra la preocupación fehaciente que tiene el gobierno nacional con los compatriotas que están siendo afectados. La última de mi parte, bueno, don Raxo Astegui, director nacional de aduanas, ha manifestado que recién en septiembre se estima operar ya los escáneres en los puertos del país. ¿Por qué se ha demorado tanto? Esperemos que de esa fecha no pase. Tomémosle la palabra al señor director o principal de esa entidad. Yo mismo estaré atrás de que eso se cumpla. No más dilatorias, porque lo importante con esos escáneres es que es una herramienta para la lucha eficaz, para que no haya contaminaciones, entre comillas, lamentablemente por parte del crimen organizado, narcotráfico y otros. Pero por lo que decía Lucho, ¿por qué se demora tanto? Había una serie de inconvenientes, entre otras cosas, por eso se cambió también al principal y al gerente, ¿no? Así que lo importante, que de esa fecha no pase. Había una serie de cuestiones, entre las cuales está tema de recursos, tema de importaciones. Lo importante es que hay una fecha final y esa fecha se tiene que cumplir. Y muy permeable ya la administración en ese sentido, que ese es un dolor de cabeza, sin duda. ¿Perdón? Muy permeable la administración bueno, en estos entes. Estamos ya en momento de cumplir a rajatabla. Sí, el tema de aduanas, el tema del puerto en general, usted comprenderá lo difícil que es. Por eso ustedes saben que el Distrito 1, que se llama, es lastimosamente el más violento que existe. ¿Por qué? Por la cercanía con el puerto, la cercanía con los centros de acopio, por el tema justamente del narcotráfico, que el gobierno nacional decidió enfrentarlo sin ningún miramiento, sin amilanarse jamás. Ese fue parte también de la reacción del crimen organizado, señores, porque aquí hubo un gobierno que no transó, sino un gobierno que peleó contra las mafias criminales. Y se matan entre ellos. Gran parte, entre otras cosas, por la pelea de los territorios, ¿no? Y en el tema de la inseguridad, una semana se hacen operativos con resultados eficientes por parte de Fuerzas Armadas. Pero a la semana siguiente, como que los índices nuevamente se disparan, ministro. Bueno, en general los índices han bajado. Tomo un ejemplo, lo que sucede en la querida provincia de Esmeraldas, donde gracias a la intervención militar no se ha vuelto a dar un acto terrorista, porque ese es el término, terrorista, como cuando asesinaron a mansalva 9 humildes pescadores del puerto, gracias a intervención de Fuerzas Armadas bajo el mando del general Le Boyer, que hay que ponderar y respaldar su accionar. Todo eso debe ser en las distintas provincias del país y los índices han bajado. Y le tengo buenas noticias. En el mes de agosto, para ser específicos, el 10 de agosto, ya deben estar aquí decenas de tanquetas especiales. Ya van a ver cómo van a ser los operativos de Fuerzas Armadas con esos tanques especiales que van a recorrer la ciudad del país, ya con el armamento que ya tiene nuevo el ejército ecuatoriano. Así que vamos a... O sea, que llegan municiones, llegan chalecos. Ya en la parte del ejército ecuatoriano ya están los nuevos fusiles. Ya solo de verlos me da miedo. Ya cuando los vean en las calles. Ya llegaron, ya están ahí. Pero lo que les digo es que hacia el 10 de agosto va a ser la presentación de decenas de tanquetas especiales que van a recorrer las calles por parte del ejército. ¿Se siente respaldado el policía, el militar por ya la aprobación del uso progresivo de la fuerza? Sin duda alguna, la ley va en esa línea. El presidente de la República hace pocos días firmó el reglamento. En lo que va del año ha habido más de 36, 37 bajas de criminales peligrosos. Que Dios los proteja, porque la justicia no lo iba a hacer. Lo importante es que no hay ni un solo policía procesado como debe ser, porque ha sido en cumplimiento el deber en base al concepto de mano firme, porque para eso está la fuerza pública, para defender al pueblo, para defender su vida y sus bienes. Con ese reglamento queda claramente especificado que no hace falta que uno lo disparen en la cabeza primero para ver cómo desenfunde el arma, sino antes solo la amenaza tiene la obligación de actuar y estará debidamente respaldado, inclusive jurídicamente, al no existir de entrada
la malhadada prisión preventiva para los miembros de la fuerza pública. Topic dijo en su momento que había dialogado con el presidente de la República cuando iba a ser nombrado secretario de Seguridad y todo lo demás. ¿Hay aplicación de algo del plan de seguridad de este caballero en lo que usted está mencionando, que vienen tanquetas y todo lo demás? No. Eso ya estaba planificado hace mucho antes. Yo estuve en la reunión donde se lo escuchó, algunas cosas que valen la pena, otras no a nivel general. No es cuando iba a ser nombrado, porque pareciera que era un hecho. Básicamente se lo escuchó. Mire, en seguridad si algo he aprendido con el tema, porque no hace falta yo mismo disparar, sino que uno escucha, aprende, porque por algo se ejerce un liderazgo. Si no, bajo esa teoría, pues el presidente de Estados Unidos debería ser también pues un matón, y no es así. Un Rambo. Exactamente. Es suma de esfuerzos conjuntos debidamente financiados al respecto, me explico, con una política pública estatal a mediano y a largo plazo. Y nosotros lo hemos venido haciendo. Señores, a través del Consejo de Seguridad Pública del Estado, donde se definió al narcotráfico, crimen organizado, la minería, vamos por partes, como amenaza letal al Estado ecuatoriano. Y lo que se hizo hace muy poco tiempo, cuando se autorizó que Fuerzas Armadas puedan intervenir, porque era un atentado a la soberanía, sin prejuicio esperar la reforma a la Constitución en materia de seguridad interna. ¿Por qué? Porque al afectar estos grupos terroristas, estos GDO, grupos delincuentes organizados con prácticas terroristas, amenazar a la integridad del pueblo ecuatoriano y a su soberanía, automáticamente las Fuerzas Armadas tienen que intervenir, e inclusive ante ese tipo de amenaza con armamento y con prácticas letales. Sí, dentro del marco de los derechos humanos, sí, pero de forma letal. Así que lo importante es que se tenga claro de que esa es una política pública que va a trascender a los gobiernos, inclusive este. Cuidado, mañana vienen unos cuantos alcahuetes a querer hacer lo mismo que se hizo tiempo atrás, donde ahí sí se afectó la soberanía porque se entregó en la práctica grandes extensiones de terreno para que vengan los señores de la FARC, entre otras cosas. Así que, señores, tengamos claro, derechas e izquierdas, todos debemos tener como enemigo al crimen organizado del narcotráfico. Planteo un símil, señor ministro. En el Perú hace algunos meses, minería ilegal, incautaron cualquier cantidad de maquinaria, la dañaron, la destrozaron. Esa es parte del protocolo. Aplico el concepto aquí en el Ecuador. ¿Se puede hacer exactamente lo mismo con esa maquinaria que está trabajando en la minería ilegal y que hemos observado que, pero ni el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene tanto equipo como tiene la minería ilegal? Se está haciendo, economista. Ha habido grandes operativos en los últimos meses y la ley señala que tiene que ser destruido. Algo que me llama la atención. Como que con si la fuera cantidad droga de la maquinaria que hay, poco más sería casi llegando hasta la mitad de la maquinaria que se ha vendido para obra pública, para que eso le dé una pauta. Y por eso el Consejo de Seguridad Pública ha declarado la minería ilegal como una de las más grandes amenazas que hay contra el Estado ecuatoriano, porque de ahí, en paralelo, vienen otro tipo de actividades ilícitas propias del crimen organizado. El marco ideal para jugar al pepo con el lavado, pues, mi querido economista. Así que eso tiene que ser combatido con firmeza, trascendiendo este gobierno. El que viene debe continuar esa política. Y desterrar el criterio y la idea de que la minería ilegal la ejercen pobres mineros. No hay un poder económico gigantesco atrás de ellos. Total, no declarado, ¿no? Claro, obviamente. Porque deberían ser los mayores pagadores de impuestos del país y no lo son. Así que de ahí nomás usted se da cuenta por dónde va el baile. Total seguridad para todos los que nos quieren redimir en este proceso electoral. Para el tema de los candidatos. Exactamente. Hay todo un protocolo al respecto. Y buena acotación que usted hace. Uno de los temas más importantes que hay es no caer en las garras del crimen organizado, del narcotráfico, que quiere meter miedo. Miedo al gobierno, miedo de los quienes van a ser el gobierno, y por eso hay todo un plan de contingencia al respecto. No podemos caer justamente en esas garras como sucedió, se acordará usted, en los 80 y los 90 con la hermana República de Colombia. No podemos dejar que eso pase. Señor ministro, muchísimas gracias por su presencia aquí en Sucre. Gracias a ustedes, como siempre, a las órdenes totales. A propósito, estando el ministro, conversamos el cuento de Tuti. Tuti iba a inaugurar en Quevedo un local más de los tantos que tiene en el sector de la Galo Plaza. Lo iba a inaugurar, pero le cayeron tal cantidad de vacunadores que los señores de Tuti dijeron, desgraciada y lamentablemente, este local no lo inauguramos, lo cerraron.
Miren ustedes las consecuencias en el aspecto socioeconómico que genera esta incertidumbre con la que estamos viviendo en el Ecuador. Una cadena de esta naturaleza cerró, no lo inauguró, mejor dicho, no lo inauguró, porque de entrada le habían caído cualquier cantidad de vacunadores y entonces los empresarios de Tuti dijeron, aquí mejor salvaguardamos la integridad de los colaboradores, de los trabajadores y obviamente salvaguardamos los recursos que estamos invirtiendo, este local no se abre. Increíble. Tuti tiene en Quevedo como 8 tiendas aproximadamente. Este iba a ser una más, pero no prosperó. Qué lamentable, qué lamentable. Triste. 6:57. No hay tiempo para más.